En 12 de marzo de 2017, Vanessa Kane envió lo que sería su último mensaje de texto a Isaan Kapoor, empaca ligero para Malibú. Necesitamos hablar sobre nuestro futuro. La magnate tecnológica de 52 años había descubierto algo que destrozó su mundo cuidadosamente construido. Su joven amante había estado planeando traicionarla todo el tiempo. Nadie podría haber predicho lo que pasaría después. Para el domingo por la mañana, los vecinos estaban llamando al 911 después de escuchar un solo disparo hacer eco a través de la exclusiva costa de Malibú. Cuando la policía llegó a la villa frente al océano de $8.7 millones de Vanessa, encontraron una escena devastadora. Isaan Kapoor, el estudiante de negocios de CPU de 27 años que había estado viviendo como el compañero mantenido de Vanessa, yacía muerto en el piso de mármol italiano con una sola herida de bala en su sien. Estilo ejecución, disparada desde distancia a quemarropa. Vanessa estaba parada en la esquina, envuelta en una bata de seda, reclamando defensa propia. Se abalanzó sobre mí, les dijo a los oficiales, su voz temblando con aparente shock. Tuve que protegerme. Pero incluso mientras hablaba, la detective María Rodríguez notó algo perturbador. Para una mujer que acababa de matar a alguien en defensa propia, las manos de Vanessa estaban notablemente firmes. Su respiración controlada, sus ojos calculadores en lugar de traumatizados. La evidencia forense pronto revelaría que esto no fue un crimen de pasión, sino algo mucho más siniestro. Vanessa Kane había construido su imperio bajo el principio de que la información era poder, y el poder lo era todo. Como fundadora y CEO de Data Vault Analytics, había transformado información digital cruda en inteligencia estratégica para compañías Fortune 500. Acumulando una fortuna personal de $47 millones para la edad de 52. La sede de su compañía en Silicon Beach vibraba con la energía de profesionales tecnológicos ambiciosos, pero Vanessa gobernaba desde su oficina de esquina como una emperatriz digital, comandando respeto a través de una combinación de pensamiento estratégico brillante y perspicacia empresarial despiadada. El mundo tecnológico conocía a Vanessa como una fuerza formidable, una mujer que había roto techos de cristal mientras usaba tacones de diseñador y nunca se disculpaba por su éxito. 2 matrimonios se habían desmoronado bajo el peso de su ambición, ambos esposos finalmente incapaces de competir con su verdadera pasión, construir y controlar su imperio empresarial. El primer matrimonio, con un compañero MBA de Stanford, duró 3 años antes de que él pidiera el divorcio, citando abandono emocional. El segundo esposo, un capitalista de riesgo encantador, logró 5 años antes de que las sospechas de Vanessa sobre su infidelidad, luego probadas correctas, llevaran a un divorcio brutal que le costó millones. Para los 50, Vanessa había jurado abandonar las relaciones tradicionales completamente. Prefería arreglos que fueran claros, transaccionales y controlables. Los hombres más jóvenes proporcionaban compañía sin las complicaciones emocionales de iguales que podrían desafiar su autoridad. Estas relaciones seguían un patrón: apoyo financiero generoso a cambio de acceso exclusivo y discreción absoluta. Para Vanessa, era la solución perfecta, hasta que conoció a Isaan Kapoor y descubrió que incluso los arreglos más calculados podían espiral más allá de su control. Isaan Kapoor había llegado a Los Ángeles 3 años antes sin nada más que ambición y una visa de estudiante, llevando las esperanzas y sacrificios financieros de su familia de clase media en Mumbai. El hijo mayor de un gerente bancario y una directora escolar, Isaan entendía el peso de las expectativas desde temprana edad. Su aceptación en la prestigiosa Marsall School of Business de CPU representaba no solo logro personal sino la culminación de los sueños de su familia para el éxito americano. La realidad probó ser más dura que lo que los folletos universitarios brillantes habían sugerido. Mientras sus compañeros de clase discutían viajes de fin de semana a Vegas y pasantías de verano en las compañías de sus padres, Isaan trabajaba 3 empleos para sobrevivir: turnos matutinos en una cafetería del campus, sesiones de tutoría por la tarde y viajes nocturnos para compañías de viajes compartidos a través del tráfico de Los Ángeles. A pesar del horario agotador, mantenía un promedio de 3.8
impulsado por el conocimiento de que el fracaso significaba no solo decepción personal sino el colapso del sacrificio financiero de su familia. Lo que ninguno de sus compañeros de CPU sabía era que Ihsan llevaba un secreto que finalmente sellaría su destino. Por 3 años, había estado comprometido con Priyameta, una ingeniera de software en Mumbai cuya fotografía mantenía escondida en su billetera. Su relación, arreglada por sus familias pero florecida en amor genuino, representaba su ancla al hogar y motivación para soportar el exilio americano. El plan era simple: establecerse profesionalmente, asegurar residencia permanente, luego traer a Priya a América como su esposa. Sus mundos colisionaron en una tarde lluviosa de martes en febrero, afuera de la Marshall School of Business de CPU. Vanessa acababa de terminar de entregar una conferencia magistral sobre análisis de datos a un auditorio lleno cuando su Bentley se negó a encender, una batería muerta en el garaje de estacionamiento del campus. Su conductor usual estaba fuera de la ciudad, y con la lluvia intensificándose, abrió reluctantemente su aplicación de viajes compartidos por primera vez en años. Ihsan, trabajando el turno tarde después de un día completo de clases, aceptó el viaje a su penthouse de Beverly Hills. Durante el arrastre de 45 minutos a través del tráfico de Vanessa se encontró cautivada por la inteligencia y ambición de Ihsan. Habló apasionadamente sobre sus ideas de startup, su inglés nítido con solo una pizca de acento que encontró encantador. Cuando supo que estaba trabajando 3 empleos para pagar la matrícula, Vanessa vio una oportunidad que cambiaría ambas vidas para siempre. Invierto en empresas prometedoras, le dijo mientras llegaban a su edificio, su tarjeta de negocios apareciendo entre dedos manicurados. Quizás podríamos discutir tus ideas durante la cena. Dentro de una semana, Vanessa le había hecho a Ihsan una oferta que parecía demasiado buena para rechazar. Pagaría su matrícula restante de $80,000, le proporcionaría alojamiento de lujo, y lo conectaría con inversores de Silicon Valley, todo a cambio de su compañía exclusiva. Los términos parecían claros: asistir a eventos como su pareja, estar disponible cuando fuera necesario, mantener discreción absoluta. Vanessa incluso insinuó posibilidades de matrimonio, sugiriendo que podría ayudar su estatus migratorio. Para Ihsan, ahogándose en deudas y desesperado por permanecer en América, el arreglo se sintió como intervención divina. Se convenció de que era temporal, solo hasta que pudiera establecerse profesionalmente y traer a Priya a Estados Unidos. Pero desde el momento en que estrechó la mano de Vanessa en su penthouse de paredes de vidrio, su destino estaba sellado. Lo que comenzó como una transacción de negocios evolucionaría en una obsesión que le costaría todo, incluyendo su vida. Vanessa no perdió tiempo transformando la vida de Ihsan en algo que se parecía a un cuento de hadas, al menos desde afuera. Dentro de 48 horas de su acuerdo, lo había mudado de su apartamento estudio abarrotado en Koreatown a la suite de huéspedes de su penthouse de $4.2 millones en Beverly Hills. El espacio solo era más grande que las casas enteras de la mayoría de las personas, con ventanas del piso al techo que ofrecían vistas panorámicas de la ciudad extendiéndose debajo de ellos como una placa de circuito reluciente. El cambio de imagen fue rápido y comprensivo. Vanessa reemplazó el guardarropa de tienda de segunda mano de Ihsan con marcas de diseñador, trajes Tom Ford, corbatas Hermès, zapatos de cuero italiano que costaban más que su renta mensual anterior. Un Tesla Model S azul medianoche apareció en el garaje del edificio, las llaves presentadas a él como un premio. Dentro de una semana, Ihsan se encontró asistiendo a eventos de networking de Silicon Beach. Parado al lado de Vanessa mientras ella lo presentaba a capitalistas de riesgo y magnates tecnológicos como su brillante joven socio. Para la élite tecnológica circulando a través de estas reuniones, parecían ser una pareja no convencional pero exitosa. Vanessa, radiante en su elemento, pondría una mano posesiva en el brazo de Ihsan mientras discutía tendencias de mercado y estrategias de adquisición. Ihsan, aún ajustándose a su nuevo papel, interpretaba la parte del protegido agradecido con encanto natural. Pero aquellos que miraban de cerca podrían haber notado la tensión sutil,
como el agarre de Vanessa se apretaba cuando otras mujeres se acercaban a Isan. O como su sonrisa a veces parecía forzada durante sus largas presentaciones. Detrás de la fachada glamorosa, la necesidad de control de Vanessa se manifestaba en formas que inicialmente parecían cariñosas pero gradualmente revelaron su verdadera naturaleza. Instaló aplicaciones de rastreo en su nuevo iPhone, explicando que su seguridad era primordial dado su asociación con su riqueza y prominencia. Insistía en conocer su horario de clases, reuniones de grupos de estudio y planes sociales, enmarcando sus preguntas como interés en su éxito académico. Cuando Isan mencionaba tomar café con compañeros de clase, Vanessa repentinamente recordaba cenas de negocios urgentes que requerían su presencia. El impacto en el rendimiento académico de Isan fue inmediato y problemático. Su GPA anteriormente estelar de 3.8 comenzó a deslizarse mientras luchaba por equilibrar las demandas de Vanessa con su trabajo de curso. Las noches tardías en fiestas de la industria tecnológica lo dejaban exhausto durante las conferencias matutinas. Las apariciones requeridas en sus eventos de negocios conflictuaban con sesiones de grupos de estudio y fechas límite de proyectos. Cuando los profesores notaron su participación declinante, Isan se encontró haciendo excusas que nunca pensó que necesitaría. Explicaciones sobre obligaciones familiares que no eran completamente mentiras pero tampoco eran completamente verdades. La primera grieta mayor en su arreglo apareció cuando Vanessa descubrió la cuenta privada de Instagram de Isan. Mientras su perfil público mostraba solo fotos profesionales y contenido relacionado con CPU, su cuenta privada contaba una historia diferente, fotos casuales con amigos que no reconocía. Comentarios en hindi que no podía entender, y más problemático de todo, interacciones frecuentes con una mujer joven llamada Priya cuya foto de perfil mostraba ojos oscuros llamativos y una sonrisa brillante. La confrontación vino un jueves por la noche mientras se preparaban para otro evento de networking. Vanessa, copa de vino en mano, mencionó casualmente ver fotos interesantes en sus redes sociales. Cuando la cara de Isan se sonrojó con confusión y preocupación, produjo impresiones de sus publicaciones privadas. Su voz permaneciendo espeluznantemente calmada mientras demandaba explicaciones para cada interacción con Priya. ¿Quién es esta mujer?, preguntó Vanessa, señalando un comentario donde Priya había escrito "te extraño" en hindi. ¿Y por qué me la estás ocultando? Los intentos de Isan de explicar, afirmando que Priya era meramente una amiga de casa, que la cuenta privada era para mantenerse conectado con su vida de Mumbai, solo alimentaron las sospechas de Vanessa. Demandó que hiciera la cuenta pública inmediatamente y borrara cualquier contenido que considerara inapropiado. Cuando titubeó, recordándole que algo de privacidad era razonable, la máscara de Vanessa se deslizó completamente. ¿Privacidad?, se rió, pero no había humor en el sonido. Isan, he invertido recursos significativos en tu futuro. Eso me da ciertos derechos de saber quién y qué podría amenazar esa inversión. El ultimátum fue claro: cumplir con sus demandas o perder todo lo que había proporcionado. Reluctantemente, Isan borró las publicaciones y mensajes, viendo 3 años de memorias desaparecer con cada toque de su dedo. Pero el incidente marcó un punto de inflexión, el comienzo de un patrón más agresivo de control que gradualmente estrangularía cada aspecto de su independencia. Las tácticas de Vanessa se volvieron cada vez más sofisticadas e invasivas. Comenzó apareciendo sin anuncio en sus clases de CPU, afirmando que quería auditar cursos de negocios para mantenerse al día con tendencias académicas. Su presencia hizo a sus compañeros de clase incómodos y a los profesores confundidos, pero sus donaciones a la escuela de negocios hicieron las quejas difíciles. Insistía en aprobar sus grupos de estudio, requiriendo información de antecedentes sobre compañeros de estudio potenciales que hizo formar relaciones académicas casi imposible. Más insidiosamente, desarrolló un talento para la programación estratégica. Cada vez que Isan hacía planes con compañeros de clase, proyectos grupales, sesiones de estudio, o incluso reuniones casuales de café, Vanessa repentinamente recordaba cenas de negocios urgentes, escapadas románticas.
u obligaciones sociales que requerían su presencia inmediata. El patrón era sutil suficiente que Ihsan inicialmente lo atribuyó a coincidencia, pero gradualmente se dio cuenta de que su aislamiento social era deliberado y sistemático. Estoy protegiendo mi inversión, les diría Vanessa a amigos preocupados que cuestionaban el obvio desequilibrio de poder en su relación. Pero privadamente, estaba consumida por una paranoia creciente de que Ihsan estaba planeando abandonarla, que su gratitud era actuación, y que en algún lugar en sus comunicaciones ocultas yacía evidencia de traición que justificaría su vigilancia creciente. Mientras las amistades de Ihsan se marchitaban y su rendimiento académico continuaba declinando, Vanessa tomó el siguiente paso lógico en su campaña de control. Contrató a Marcus Chen, un investigador privado especializado en forensics digitales y verificación de antecedentes. Lo que Chen descubrió en el pasado de Ihsan destrozaría la fantasía cuidadosamente construida de Vanessa y transformaría su amor posesivo en algo mucho más peligroso, una obsesión que finalmente demandaría sangre. El reporte investigativo de Marcus Chen llegó en una mañana de miércoles, entregado en un sobre Manila que destruiría 2 vidas para siempre. Adentro había fotografías, registros telefónicos, transcripciones de mensajes encriptados y documentos financieros que pintaban un cuadro devastador de engaño. Por 3 días, Vanessa no le dijo nada a Ihsan sobre lo que había descubierto. Se movía a través de su espacio compartido como un fantasma, su silencio más aterrador que cualquier confrontación podría haber sido. El penthouse se convirtió en un mausoleo de conocimiento no expresado. Vanessa se sentaría en su mesa del comedor, bebiendo vino y mirando fijamente la evidencia extendida ante ella como cartas de tarot prediciendo perdición. Ihsan, sintiendo el cambio pero inconsciente de su causa, intentaba conversación normal solo para ser recibido con miradas frías que parecían penetrarlo directamente. Comenzó a quedarse más tarde en CPU, ostensiblemente para estudiar pero realmente para escapar la tensión sofocante que se había asentado sobre su hogar como niebla tóxica. El sábado por la noche, Vanessa finalmente habló. Esperó hasta que Ihsan regresó de su último turno de Uber de la semana, exhausto y esperando una noche tranquila. En su lugar, la encontró sentada en la isla de la cocina, una copa de Cabernet en una mano y el reporte de Chen en la otra. Siéntate, Ihsan, dijo, su voz llevando la precisión fría de un cirujano preparándose para hacer el primer corte. Necesitamos discutir tu prometida. El color se drenó de la cara de Ihsan mientras Vanessa comenzó a exponer la evidencia con crueldad metódica. Capturas de pantalla de sus mensajes encriptados con Priya Mehta, datando 3 años atrás. Fotos de Priya que había compartido con amigos, describiéndola como el amor de su vida. Registros financieros mostrando transferencias de dinero a Mumbai para preparativos de boda. Lo más condenatorio de todo fueron sus propias palabras, preservadas en ámbar digital. Mensajes a amigos describiendo a Vanessa como una oportunidad de inversión temporal y detallando sus planes de divorciarse de ella inmediatamente después de obtener residencia permanente. 3 años, dijo Vanessa, su voz apenas arriba de un susurro. 3 años has estado comprometido con esta mujer mientras me dejas creer que significaba algo para ti. Deslizó una fotografía a través de la superficie de mármol, brilla en un sari rojo, radiante de alegría en lo que parecía ser una ceremonia de compromiso. Dime, Ihsan, ¿qué exactamente pensaste que pasaría cuando lo descubriera? Los intentos desesperados de explicación de Ihsan solo cavaron su tumba más profundo. Sí, estaba comprometido con Priya, pero sus sentimientos por Vanessa habían complicado todo. Necesitaba tiempo para descifrar su corazón, para entender lo que realmente quería. Las mentiras se derramaron de sus labios como agua a través de una presa rota, cada una más transparente que la anterior. Vanessa escuchó con la paciencia de un depredador, dejándolo agotarse con justificaciones antes de entregar su ultimátum. Tenía 2 opciones, terminar inmediatamente su compromiso con Priya y comprometerse completamente a su relación, incluyendo un anuncio de compromiso público dentro del mes. O ella no solo retiraría todo apoyo financiero sino también reportaría a las autoridades de inmigración por fraude de visa.
La amenaza fue calculada precisamente. Vanessa había investigado las consecuencias completamente. La visa de estudiante de Isan dependía de apoyo financiero legítimo y progreso académico. Si presentaba reportes cuestionando la autenticidad de su relación y sus fuentes de financiamiento, combinado con sus calificaciones declinantes, su visa podría ser revocada dentro de semanas, forzándolo de regreso a India en desgracia. Atrapado entre perder todo en América y traicionar a la mujer que realmente amaba, Isaan eligió supervivencia. Con Vanessa observando, hizo una videollamada a Mumbai. La conversación que siguió lo perseguiría por las semanas restantes de su vida. La cara de Priya en la pantalla del teléfono mostró confusión, luego dolor, luego desolación devastadora mientras Isaan explicaba que necesitaba más tiempo en América, que sus planes de boda tendrían que ser pospuestos indefinidamente. Pero prometiste que estaríamos juntos para Navidad, susurró Priya, lágrimas corriendo por su cara. Isaan, ¿qué está pasando allí? ¿Estás en algún tipo de problema? No podía decirle la verdad, que se había vuelto atrapado en una jaula dorada por una mujer cuya obsesión se había vuelto peligrosa. En su lugar, le alimentó las mismas mentiras que se había estado diciendo a sí mismo, que su educación requería más tiempo, que oportunidades en América demandaban su atención, que aún la amaba pero necesitaba enfocarse en su futuro. Cuando la llamada terminó, tanto Isaan como Priya estaban en lágrimas, mientras Vanessa observaba con satisfacción, creyendo que finalmente había asegurado su lealtad. Pero la victoria de Vanessa fue hueca y temporal. La capitulación forzada rompió algo fundamental en Isaan, transformándolo de un participante reluctante en un hombre que haría cualquier cosa para escapar su prisión dorada. Comenzó a hacer consultas secretas a abogados de inmigración, investigando opciones para mantener su estatus de visa independientemente. Se acercó a parientes distantes en Canadá, explorando caminos alternativos a residencia norteamericana. Desconocido para Isaan, Vanessa había instalado software de vigilancia avanzado a través del Penthouse y en todos sus dispositivos. Cada llamada telefónica, cada búsqueda de Internet, cada intento desesperado de encontrar una salida fue grabado y analizado. Su equipo de ciberseguridad, originalmente contratado para proteger sus intereses de negocio, ahora se enfocaba enteramente en monitorear al hombre que afirmaba amar. La vigilancia reveló las comunicaciones secretas continuas de Isaan con Priya a través de computadoras de biblioteca y teléfonos prestados. A pesar de su capitulación forzada, aún estaba planeando su boda, aún prometiéndole que su separación era temporal, aún refiriéndose a Vanessa en términos que habrían justificado asesinatos si fueran hablados en voz alta. Cuando Vanessa leyó su mensaje a Priya describiéndola como demasiado vieja y desesperada para causar problemas reales, algo dentro de ella se rompió permanentemente. La empresaria exitosa que había construido un imperio a través de riesgos calculados de repente se encontró capaz de contemplar algo que nunca había imaginado. La destrucción completa del hombre que se había atrevido a engañarla. Las semillas del asesinato habían sido plantadas y pronto darían su fruto amargo. La invitación de Vanessa vino envuelta en seda y engaño, presentada como un gesto romántico diseñado para sanar su relación fracturada. He estado pensando en nosotros, le dijo a Isaan durante el desayuno esa mañana de viernes, su voz no llevando nada del hielo que había caracterizado sus interacciones por semanas. Necesitamos tiempo lejos de la ciudad, lejos de distracciones. Solo nosotros, el océano, y conversación honesta sobre nuestro futuro. El viaje a su villa de Malibú los llevó a lo largo de la autopista de la costa del Pacífico, donde olas de millones de dólares se estrellaban contra acantilados que habían sido testigos de incontables secretos. El retiro de 8.7 millones de dólares de Vanessa se alzaba como una catedral de vidrio contra el cielo oscureciente. Su arquitectura modernista diseñada para maximizar vistas del océano mientras aseguraba privacidad completa de propiedades vecinas. La casa más cercana estaba a más de media milla de distancia, suficientemente cerca para prestigio de Malibú, suficientemente lejos para aislamiento absoluto. Vanessa había orquestado cada detalle con la precisión que la había hecho una magnate tecnológica.
Había despedido a su personal usual de fin de semana, la empleada doméstica, jardinero y chef, diciéndoles que necesitaba privacidad completa para discusiones importantes de relación. El sofisticado sistema de seguridad de la villa, normalmente diseñado para mantener intrusos afuera, ahora aseguraría que lo que sea que pasara adentro permaneciera oculto del mundo exterior. La cena fue servida en la terraza con vista al Pacífico, donde el sonido de olas estrellándose proporcionó ruido blanco natural para enmascarar conversación. Vanessa había arreglado para que los platos indios favoritos de Isaan fueran entregados por Catherine antes del atardecer, asegurando que cenarían solos. Mientras comían, hizo preguntas aparentemente inocentes sobre sus clases, sus planes futuros, sus sueños después de graduación. Pero cada consulta llevaba una corriente subterránea de interrogatorio, probando sus respuestas contra la evidencia que había compilado. Entre cursos, Vanessa compartió historias cuidadosamente escogidas sobre sus relaciones previas, cómo sus exesposos la habían subestimado, cómo socios de negocios habían tratado de engañarla. Como siempre había emergido victoriosa de intentos de traición. El mensaje era claro, aunque Isaan estaba demasiado enfocado en sobrevivir la noche para captar completamente la advertencia embebida en sus palabras. El sábado por la mañana trajo un cambio inquietante en el comportamiento de Vanessa. Era simultáneamente afectuosa y amenazante, colmando a Isaan con regalos mientras hacía amenazas sutiles sobre su futuro. Durante el desayuno en la terraza bañada por el sol, le presentó un Rolex Submarine de $15,000, llamándolo un regalo de graduación temprano. Pero sus siguientes palabras llevaron un frío que el sol de California no pudo calentar. Siempre cuido de las personas que me son leales, Isaan. Así como siempre trato apropiadamente con personas que traicionan esa lealtad. El día se convirtió en una partida de ajedrez psicológico, con Vanessa poniendo minas conversacionales diseñadas para probar la honestidad de Isaan. Traería temas inocentes, ceremonias de graduación de CPU, oportunidades de carrera en Silicon Valley, los desafíos de relaciones internacionales. Pero cada discusión contenía trampas diseñadas para atraparlo en mentiras o revelar verdades ocultas. Cuando el teléfono de Isaan vibró con un mensaje de texto de un número internacional, los ojos de Vanessa se agudizaron con enfoque depredador. ¿Quién te está contactando?, preguntó casualmente, aunque su agarre en su copa de vino se había apretado notablemente. La mentira suave de Isaan sobre un profesor anterior fue entregada con facilidad practicada, pero Vanessa sabía que el mensaje era de Priya. No dijo nada, pero hizo una nota mental de otro engaño para agregar a su lista creciente de agravios. La tarde trajo lo que Vanessa eufemísticamente llamó sesiones de planificación de relación, discusiones sobre su futuro que eran realmente interrogatorios sobre las verdaderas intenciones de Isaan. Lo presionó por específicos sobre cronología, compromiso, y su disposición a cortar permanentemente lazos con su vida pasada en India. Con cada respuesta evasiva, la máscara de Vanessa se deslizaba ligeramente, revelando destellos de la rabia construyéndose bajo su exterior compuesto. Para la noche, la tensión se había vuelto sofocante. Isaan, sintiendo que algo estaba fundamentalmente mal pero incapaz de identificar la naturaleza exacta de la amenaza, comenzó a hablar sobre necesitar regresar a Los Ángeles temprano para estudiar. La respuesta de Vanessa fue rápida e intransigente: no nos vamos hasta que resolvamos todo entre nosotros, Isaan. De una forma u otra. La confrontación final comenzó a las 11 p.m., después de que habían consumido suficiente vino para bajar inhibiciones pero no suficiente para impedir juicio. Vanessa llevó a Isaan a la sala de estar, donde había arreglado cuidadosamente evidencia impresa de su engaño a través de la mesa de café de vidrio como un fiscal presentando su caso a un jurado. Se sobre Priya, dijo simplemente, observando la cara de Isaan desmoronarse mientras el alcance completo de su exposición se volvía claro. Tenía capturas de pantalla de sus mensajes encriptados, fotos que había compartido con amigos, registros financieros de preparativos de boda, y lo más condenatorio de todo. Sus propias palabras describiéndola como nada más que una oportunidad de inversión para ser descartada una vez que hubiera logrado sus metas.
Los intentos desesperados de explicación y justificación de Isaan cayeron en oídos sordos. Vanessa escuchó con paciencia fría mientras afirmaba sentimientos conflictuados, insistía que había crecido a preocuparse por ella, rogaba por entendimiento de su situación imposible. Pero con cada palabra, su rabia se cristalizó en algo más duro y más peligroso que mera ira. Cuando Isaan finalmente se agotó con mentiras y súplicas, Vanessa se levantó lentamente, copa de vino en mano, y comenzó a recitar cada engaño, cada manipulación, cada momento de traición con la precisión de una lectura digital. La confrontación verbal escaló rápidamente, con acusaciones volando como metralla hasta que Isaan, en desesperación, se abalanzó hacia la puerta. Vanessa fue más rápida. La pistola de su caja fuerte del dormitorio apareció en su mano con facilidad practicada, y en el espacio entre un latido y el siguiente, el engaño de Isaan Kapoor y su vida llegó a un final abrupto y violento. La llamada al 911 vino a las 7:42 am del domingo por la mañana, la voz de Vanessa temblando con lo que sonaba como terror genuino. «Por favor, necesito ayuda», sollozó al teléfono. «Mi novio me atacó. Tuve que defenderme. Oh Dios, creo que está muerto». La grabación del despacho más tarde se convertiría en evidencia crucial, analizada por expertos en audio que notaron inconsistencias sutiles en sus patrones vocales. Momentos donde angustia genuina daba paso a actuación calculada. Cuando los oficiales del sheriff de Malibú llegaron a la villa 20 minutos después, encontraron a Vanessa sentada en la terraza, envuelta en una bata de seda y agarrando una toalla de cocina manchada de sangre. Su historia era simple y aparentemente creíble. Isaan se había vuelto violento durante una discusión sobre su relación, abalanzándose sobre ella en una rabia ebria. Se había retirado al dormitorio, recuperado su Glock 19 registrada de la caja fuerte y disparado en defensa propia cuando la acorraló en la sala de estar. La detective María Rodríguez, quien respondió a la escena, más tarde testificó que algo sobre el comportamiento de Vanessa inmediatamente levantó banderas rojas. Para una mujer que afirmaba haber matado a su amante en defensa propia, Vanessa parecía notablemente compuesta. Sus manos estaban firmes, su respiración controlada, y mientras mostraba respuestas emocionales apropiadas cuando era cuestionada, había una calidad calculadora en sus ojos que parecía inconsistente con trauma genuino. La evidencia forense comenzó contradiciendo la narrativa de Vanessa casi inmediatamente. El examinador médico determinó que el disparo fatal había sido disparado desde menos de 6 pulgadas de distancia, con el arma presionada directamente contra la sien derecha de Isaan. La trayectoria y quemaduras de pólvora indicaron un asesinato estilo ejecución en lugar de disparo defensivo durante una lucha. Lo más condenatorio fue la ausencia completa de heridas defensivas en el cuerpo de Isaan, no había rasguños, moretones, o abrasiones que apoyaran afirmaciones de agresión violenta. El análisis de salpicaduras de sangre reveló inconsistencias adicionales. El patrón en las paredes y muebles sugirió que Isaan había estado estacionario cuando fue disparado, probablemente sentado o arrodillado, en lugar de abalanzándose hacia su atacante. Los fotógrafos de la escena del crimen documentaron la condición prístina del dormitorio principal donde Vanessa afirmaba haber recuperado la pistola, sin signos de la lucha que describió. Lo más revelador, a pesar de sus afirmaciones de confrontación física, los expertos forenses no encontraron rastro del ADN de Isaan bajo las uñas de Vanessa o en su ropa. La cronología que Vanessa proporcionó también se desmoronó bajo escrutinio. Afirmó que la discusión comenzó alrededor de medianoche y escaló a violencia dentro de minutos, pero vecinos reportaron escuchar voces alzadas por casi 2 horas antes del disparo. Cámaras de seguridad de un vecino distante capturaron sombras y movimiento en la sala de estar de la villa que contradijeron su secuencia de eventos, sugiriendo una confrontación prolongada en lugar de violencia súbita. Los forenses digitales revelaron la evidencia más dañina contra Vanessa. Su historial de búsquedas de Internet de la semana antes del viaje a Malibú pintó un cuadro escalofriante de premeditación. Las búsquedas incluyeron forma más rápida de matar a alguien con una pistola,
como borrar mensajes de iPhone permanentemente y crímenes de pasión vs asesinato premeditado. Había investigado las leyes de defensa propia de California y leído artículos sobre casos exitosos de homicidio justificable con minuciosidad perturbadora. Los investigadores recuperaron comunicaciones entre Vanessa y su investigador privado Marcus Chen, revelando el alcance completo de su operación de vigilancia contra Ethan. Más shocking fueron sus mensajes de texto borrados del fin de semana, recuperados por expertos en forenses digitales. Los mensajes mostraron planificación calculada en lugar de violencia espontánea, incluyendo una nota escalofriante para sí misma: algunos problemas requieren soluciones permanentes. Los registros financieros EPINET de las cuentas de Vanessa revelaron su inversión de $200,000 en Ethan, pagos de matrícula, gastos de vida, regalos y otros costos que los fiscales argumentarían representaron no generosidad sino una transacción de negocios que se sintió con derecho a controlar. Su contador testificó que Vanessa había preguntado recientemente sobre implicaciones fiscales de regalos a extranjeros y si tales gastos podrían ser recuperados si el recipiente probaba ser no confiable. El motivo se volvió más claro mientras los investigadores descubrieron el alcance completo del engaño de Ethan. Su compromiso secreto con Priyameta, sus mensajes crueles sobre Vanessa, y sus planes detallados para usarla y descartarla habían disparado algo mucho más allá de desamor normal. Expertos psicológicos testificaron sobre el trastorno de personalidad narcisista de Vanessa, explicando cómo la combinación de éxito profesional y traición romántica había creado una tormenta perfecta de rabia y derecho. Relaciones previas también revelaron un patrón problemático. Dos exnovios se presentaron con historias de control escalante y amenazas cuando intentaron terminar sus arreglos con Vanessa. Uno testificó sobre encontrar dispositivos de rastreo en su auto y equipo de vigilancia en su apartamento. Otro describió recibir amenazas anónimas que pararon solo después de que se mudó fuera del estado. El juicio se convirtió en una sensación mediática, con fiscales pintando a Vanessa como una asesina calculadora que creía que su riqueza la autorizaba a controlar y finalmente destruir a aquellos que la traicionaron. Su equipo de defensa luchó para mantener la narrativa de defensa propia frente a evidencia abrumadora de premeditación. El jurado deliberó por menos de 6 horas antes de regresar un veredicto culpable por cargos de asesinato en primer grado. Durante la sentencia, los padres de Ethan entregaron declaraciones de impacto de víctima devastadoras, describiendo los sueños de su hijo y las esperanzas de la familia para su éxito americano. Lo más conmovedor fue el testimonio de Priya vía enlace de video desde Mumbai, donde habló entre lágrimas sobre su amor y futuro planeado juntos. La juez Patricia Williams sentenció a Vanessa Kane a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, notando la naturaleza calculada del crimen y la falta completa de remordimiento de la acusada. Trataste a un ser humano como propiedad, declaró la juez. Cuando buscó libertad, elegiste asesinato sobre pérdida de control. Vanessa no mostró emoción mientras la sentencia fue leída, manteniendo la misma compostura fría que había despertado las sospechas de la detective Rodríguez primero. Al final, la mujer que había construido un imperio controlando información se encontró destruida por la misma evidencia que había tratado tan desesperadamente de controlar.